¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Antes de comenzar, por favor, cualquier cosa en mis redes sociales, tanto Twitter como en Facebook, pueden encontrarme. Van a encontrar también material acerca de todo lo que es el tema de la consultoría política. El tema de hoy es un tema eh, más que interesante, es podríamos decir, una breve, breve parte de lo que se maneja dentro del mundo de las campañas políticas. Si nosotros tomamos la referencia, ¿qué es una campaña política y cuál es todo el planteamiento que se va a generar en una campaña política? Déjenme decirles que hoy día solo les voy a dar, creo que la décima o la octava parte de lo que se ve en las campañas políticas. ¿Qué se adquiere dentro o qué es lo que forma una campaña política? Bueno, investigación, financiamiento de campaña, formación de equipos y estrategias, el tema de las estructuras políticas, la imagen, el mensaje, el media training. Es decir, hay un sinnúmero de aristas con la cual se deba trabajar en una campaña política. Lo que vamos a hablar hoy día, y es un tema solo sobre la formación de equipos y estrategias de campaña que hoy en día es tan importante, tan vital, porque han habido muchas campañas exitosas desde sus enfoques, desde sus contenidos, pero el problema radica es que las campañas a veces se pierden por la falta de preparación o la falta de generar un buen diseño de la campaña política. Eh, a Kenia yo le pasé un cuestionario que hasta donde alcancé a ver, habían más de casi alrededor de 60 personas habían contestado las preguntas. Creo que la respuesta que estuve viendo y analizando no se aleja de la realidad de lo que cada uno de ustedes quiere con esta escuela de liderazgo político ciudadano, ¿sí? Mi especialidad en este caso es la comunicación política ciudadana, es decir, las estrategias, el diseño de campaña, todo el trabajo de la consultoría política está aterrizada justamente a generar una nueva forma de comunicación hacia las masas, lo que a lo mejor muchos otros colegas consultores políticos no se fijan en ese tema, pero yo sí creo que el éxito de toda campaña política comienza en la construcción de la identidad. Y digo, ¿por qué comienza la construcción de la identidad? Porque hoy en día, como lo decía nuestra colega anterior que generó su ponencia, la gente está buscando a quien se le parezca la identidad. No vota por los partidos, vota por las personas. Sin embargo, es importante entender y comprender la idiosincrasia del votante y, claro, con sus determinantes en cuanto al factor de tiempo, en el factor de los hechos, porque no es lo mismo una campaña realizarla hoy que hacerla el día de mañana. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, es que cada campaña política es única, como sus equipos de trabajo, como sus candidatos, como la forma de llegar en el puerta a puerta al votante. Entonces, quiero que entiendan que eh, dentro del diseño de la campaña no hay copias, no hay emulaciones, no hay imitaciones. Cada campaña es única como cada pensamiento de cada uno de nosotros. El ADN es también totalmente único para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos entender que dentro del mundo de la política existe una gran interrogante de la ciudadanía, que es eh, en base a la percepción, y siempre va a estar ese versus, siempre va a estar ese debate que se está generando entre la emoción versus la razón. En comunicación política, la estrategia siempre, siempre va a ser racional, ese es un principio, pero la comunicación es emocional, es decir, que en este razonamiento, las estrategias que se aplican en la campaña deben ser aterrizadas a los objetivos que el candidato, que el partido político necesita obtener. Pero claro, con los insumos de la comunicación. Es decir, que la comunicación y todos los contenidos que se generan en una campaña es lo que hace emocionar, es lo que hace motivar. Por eso había una pregunta donde yo le decía que
la parte de liderazgo, con qué habilidades ustedes podían trabajar. Y algunos han contestado bien. Me parece que en algunas respuestas es diversa, pero hay una pregunta muy importante que casi la mayoría, casi una gran parte de la mayoría han acertado. Y en ese sentido, si nosotros nos ponemos a ver que las campañas políticas se va a evidenciar la cultura política, una cultura de información del ciudadano en asuntos públicos. Y cuando hablamos de asuntos públicos, nos referimos al hecho de las necesidades que siempre van a ocurrir en nuestros barrios, en nuestras ciudadelas, los problemas que la ciudadanía acoge en el día a día. Entonces, en una campaña, la parte primordial para poder tener un síntoma de que vamos caminando bien es que cuando le damos esperanza, cuando le damos motivación, cuando le damos esa fuerza de confianza que el votante quiere con el candidato, ¿sí? Entonces, es muy fácil en una campaña determinar cuando la campaña va a viento en popa. Y un ejemplo sencillo para alguno de ustedes que ha estado en campañas políticas, las sedes siempre van a estar dinámicas, siempre van a estar sonando los teléfonos del candidato, de los gerentes de campaña, de la gente que está en la campaña, porque la gente quiere sumarse. Y eso es un síntoma muy breve que ustedes lo pueden palpar. Lo contrario, cuando un candidato no tiene apoyo, cuando sus sedes están vacías, cuando la gente llega por interés económico, porque hay que decirlo, hay candidatos que son chequeras, hay candidatos chequeras, pero también hay candidatos líderes que se van formando en base a esa vinculación entre la necesidad y el mensaje conciliador que el candidato tiene. Por eso es importante tomar en cuenta la emoción versus la razón. Recuerden siempre, la estrategia es racional, pero la comunicación es emocional. Siempre va a ser así. Y es un principio que no va a cambiar. Ustedes lo pueden aplicar, lo pueden analizar. Es más, lo pueden investigar longitudinalmente con el tema de trayectoria de tiempo y se van a dar cuenta que siempre la emoción y la razón siempre va a estar dentro del tema de una campaña electoral. Ahora, el principal objetivo de toda campaña es simple y es sencillo. Lo que todos quieren, lo que todos buscan, lo que todos aspiran es ganar elecciones. Todo proyecto político, por más mínimo que sea, necesita tener un rédito principal. Y el rédito principal es ganar las elecciones. En algunos casos, no se han ganado elecciones. Y voy a poner dos ejemplos sencillos que fueron fuerzas políticas en su momento. Javier Herbas con Izquierda Democrática y Yacu Pérez con Pachacuti, que actualmente ya no está con Pachacuti. Generaron una, podría decirse, generaron una percepción interesante, sobre todo a ese público apolítico. Cuando digo apolítico, no me refiero a las personas que son contrarias a la política, sino que no creen en la política. Y el síntoma claro que vimos en estos dos candidatos, que a pesar no eran los partidos fuertes en estas últimas elecciones presidenciales, pero generaron un interés en base a sus perfiles, más no en base a la cultura de los partidos. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque justamente ellos, aunque no ganaron, ganaron algo muy importante que se llama plataforma política, capital político. Habría que ver qué pasará en las siguientes elecciones. Si ese capital político lo mantienen en vigencia, ya dependerá de ellos cómo lo van a trabajar, cómo lo van a organizar. Ya eso dependerá de cada uno de estos personajes con alianzas, con acuerdos, con estrategias que fuera de las elecciones hay que hacerlo. Es más, para muchos pensadores, creen que el marketing de oposición siempre va a ser ese marketing que está en contra del gobierno. En realidad es oposición porque a lo mejor no está compartiendo lo mismo que el gobierno, pero siempre el marketing de oposición debe generar una alternativa totalmente distinta a los demás. Entonces, hay que ponernos a pensar que ese marketing puede ser, pues, potencializado y sobre todo a la preparación para las próximas elecciones presidenciales. Entonces es muy importante tomar en cuenta
de que ustedes se den cuenta que una campaña electoral no es de la noche a la mañana, es un proceso donde tiene que ver mucha investigación, donde tiene que ver mucha formación de estructura política, donde tiene que ver mucha formación de imagen del candidato y sobre todo el tema del adoctrinamiento político. Lo que decía nuestra colega anterior, Ariana, si no me equivoco el nombre, decía, ¿por qué el desencanto de los partidos políticos? Y es que en realidad hay dos cosas importantes que los partidos políticos deben tomar en cuenta. La primera fase, que es la formación de estructuras. Y cuando estas estructuras ya están formadas, ahí viene el adoctrinamiento político. Y comparto con lo que ella decía. Todos los partidos políticos deben de tener adoctrinamiento político, es decir, la formación de su ideología política, porque en base a esa ideología existen los principios, es decir, en base a esos principios los partidos políticos deben existir, es decir, su misión, su visión, sus objetivos claros, cuál es el proceso que ellos tienen, cuál es la cultura dentro de la organización política. Entonces es esencial tomar en cuenta que la formación política y sobre todo el adoctrinamiento político es importante. Sobre todo el adoctrinamiento, porque creo que eso es lo que nos falta a Ecuador. Esa cultura ciudadana en base a la política que hoy en día está tan desprestigiada y que las personas, muchos confunden el tema de la politiquería con el tema de la política. Y a mí me ha tocado ese tema. En las últimas elecciones seccionales, me tocó ver cómo los ciudadanos confunden ese tema. Entonces, son pequeñas reflexiones que es importante tomar en cuenta a la hora de saber qué es lo que queremos hacer con un proyecto político, hacia dónde está, pues, direccionado, qué es lo que vamos a formular, quiénes son los líderes, cuál es el propósito del proyecto político. Entonces, pero la respuesta clásica es ganar elecciones. Las campañas, por lo general, son procesos donde promueven mucha movilización, donde también surgen debates, donde se genera activismo ciudadano, activismo político, porque es un proceso social. Y el proceso social siempre va a estar enmarcado en base a una necesidad. Si los candidatos políticos hacen reuniones, si hacen caminatas, es porque quieren hacer, hacerse conocer, quieren llevar un mensaje, pero la parte medular de una campaña es que dentro del mensaje esté la propuesta de trabajo, el proyecto para resolver las necesidades de los ciudadanos. Por eso, repito, la campaña promueve movilización y es un proceso de activismo en proceso social, donde siempre se va a generar el diálogo, donde siempre se va a generar la mediación, la negociación y el activismo propio de los ciudadanos cuando se suman a estos candidatos. Eh, Puse tres imágenes. En la primera imagen está el candidato, está el jefe territorial, están los brigadistas, y es una foto cotidiana que en campaña se la hacía porque el primer frente de imagen política y de imagen pública de una campaña son sus brigadistas. ¿Sí? Y estos brigadistas conversaban con el candidato, conversaban con el líder. El que está ahí con mascarilla es el ingeniero Wilson Erazo, que ganó la reelección en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Sí? El que está a los lados es un jefe territorial que era que manejaba y coordinaba los trabajos territoriales, sea de día y de noche en el territorio. Aunque no lo crea, el trabajo en una campaña electoral es 24/7. Nunca desmaya, siempre va a estar ahí. La siguiente foto también es otra reunión donde está hablando el director de la sede por ciertos temas de ajustes de horarios, funciones, responsabilidades. Y la última foto, quiero que me definan con dos palabras, si hay voluntarios, me definan qué ven en la tercera foto. Si pueden levantar el micrófono, encantado. No sé si alguien quiere hablar
Que me diga con 2 palabras, la tercera foto que estoy señalando con el cursor. ¿Qué ven en esa fotografía? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, ¿ya? ¿Y cómo lo caracteriza ese trabajo en equipo? Alguien que me diga, alguien, no le escuché, me repite por favor, Hansel. Empoderamiento juvenil. Ya, jóvenes. ¿Alguien más? Planificación o disciplina. Bueno, ok, muchas gracias. La tercera foto, ustedes alcanzan a ver jóvenes, diferentes edades, diferentes contexturas, y si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos tiene una función en sí. Por ejemplo, hemos visto un joven alto, tiene la escalera, en el otro extremo hay otro joven más que tiene otra escalera. Si alcanzan a ver ustedes, los 2 jóvenes en medio que están semi arrodillados, tienen mochilas, las personas que están atrás tienen banderas, otros tienen pancartas, es decir, esa foto está describiendo no solo un equipo de trabajo, está describiendo que cada uno de los integrantes tiene una función en sí. Entonces, siempre en una planificación se debe ver cuáles son las habilidades que los miembros de las brigadas tienen. Entonces, si ustedes ven, primera foto, diálogo, retroalimentación. Segundo, organización, planificación. Tercero, un poco de vinculación y trabajo en acción. Las campañas como tal son importantes que tomen en cuenta algo, es que en una campaña, aunque ustedes no lo crean, lo voy a repetir de nuevo, ustedes ven algo que les llama la atención, una persona que me diga algo, ¿qué ven o qué les llama la atención de las 3 fotos? ¿Qué coinciden en las 3 fotos? ¿Un voluntario? Vestimenta. Vestimenta, exacto. A eso voy, uniformidad. Y esa uniformidad, aunque ustedes no lo crean, vende. La uniformidad vende. Muchos los brigadistas tienen su gorra, tienen su camiseta, entre el, bueno, pues la lista del alcalde, la lista de los concejales, ¿sí? Y ellos están generando una imagen. Entonces, la uniformidad es importante. Y dentro de la comunicación política es esencial que cada movimiento, que cada elemento, que cada herramienta venda. Por eso aquí aplica una frase célebre de Salvador Allende, expresidente de Chile. La comunicación política es como el teléfono, ¿sí? Sin línea no sirve para nada. Es decir, si ustedes tienen un teléfono y si no tienen una línea, no está activada una línea, ¿de qué les sirve el teléfono? ¿Cuál es la finalidad del teléfono? Llamar a las demás personas, comunicarse con las demás personas. Pero si el teléfono no tiene línea, bueno, el principio se aplica. Entonces, todo en comunicación política comunica, ¿sí? Una campaña es, aquí es el contexto generalizado, toda actividad organizada, sistematizada y que está dirigida a cumplir objetivos electorales que son establecidos en un plan. Cuando hablo de un plan, se refiere a un proceso de planificación, a un proceso de organización que tendrá objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y estos objetivos siempre van a ser electorales, que está direccionado o que permite llegar a un elector con el fin de influir. Y cuando hablo de influir, porque las campañas no es solo convencer a una persona, es convencer a la persona que se convierta en un vocero más, ¿sí? Y un referente más para los demás. Yo siempre aplico un ejercicio muy interesante con mis candidatos. Cuando estamos en campaña y hemos visitado cierta comunidad y tenemos base de datos, yo le pido al candidato al siguiente día y se les coge 3, 4 números telefónicos para que ellos personalmente llamen
a estos electores, a estos votantes, a estos ciudadanos. Y muchos de estos ciudadanos se quedan sorprendidos al ver la improvisación, podríamos decir, la iniciativa del candidato de llamarle, agradecerle por su atención, qué le pareció la reunión, si le hizo falta una propuesta, si pueden seguir conversando. Y esa impresión que tiene el ciudadano común y corriente, que nunca lo ha llamado un político, un alcalde a su propio número telefónico, creo que eso genera un referente muy importante. Y esa persona se siente tan bien importante que se convierte en un vocero más y comienza a decirle todo. Y desde ese punto de vista es un ejercicio habitual que ayuda a influir, por eso digo, que llega a influir sobre los votantes, buscando también, lógico, persuadirlos, orientarlos, porque una campaña política no es solo ir y pedir el voto, hay votantes que todavía hasta el día de hoy y que han votado en varias contiendas electorales, todavía no saben votar. Entonces, en ese sentido, la campaña no solo es para pedir voto, es para orientarlos a que vote por el partido. Por eso que al final de... si le pido de favor, Hansel está hablando, por favor. Oculte, apague su micrófono, por favor. Muchas gracias. Entonces, como le iba diciendo, es la forma de cómo persuadir, orientar, educar el voto. Y en estas campañas siempre es importante hacer papeletas didácticas. Yo en mis campañas, en las piezas gráficas, siempre trato de generar papeletas didácticas para que la gente llegue a votar. Y esas papeletas didácticas tienen que ir personas que tengan habilidad comunicativa, que sepa llegar a la gente, que le enseñe a la gente cómo es la papeleta y cómo se debe votar. Aunque no lo crean, eso también se necesita de preparación a los brigadistas, al equipo de trabajo territorial, porque ellos son los responsables de orientar, de persuadir y educar al ciudadano en el voto, ¿sí? Entonces, es importante eso. Ahora, pero parte de la organización en una campaña se debe a la estructura de sus grupos y sus equipos de trabajo. Ahora vamos a ver una diferencia entre grupos y equipos de trabajo. Antes de una planificación, y este es uno de los errores que cometen muchos de los partidos políticos, es que no forman sus estructuras, solo suman estructuras, pero no lo segmenta, no lo clasifica, no potencia o no aprovecha las habilidades de ciertas personas que son importantes y esenciales al manejo de una campaña. Entonces, si ustedes ven la imagen ahí, ven la nube de diálogos de diferentes colores que están atravesadas. Entonces, en campaña no se evidencia esa planificación cuando surgen rumores, donde surgen conflictos, donde surge individualismo. Por eso yo hice una pregunta muy clara en el cuestionario. ¿Qué era lo primero que ustedes descartarían? Y algunos dijeron que descartarían los conflictos, el individualismo, la pugna de poderes, la inactividad. Porque es esencial erradicar esos problemas que surgen en base a la comunicación y a la dirección. Es decir, esto es un trabajo de administración de recursos humanos y recursos materiales en una campaña. Por eso la parte medular en este tema de la campaña son los grupos de trabajo. Pero aquí hay una gran diferencia entre grupos y equipos de trabajo. Los grupos de trabajo son individuos comunes y corrientes que tienen funciones homogéneas. Homogéneas quiere decir que tienen todas las mismas funciones, que no tiene límites, que a lo mejor no es presionado bajo un control. También son multifuncionales, que está direccionado a una meta general. Es decir, todos ellos tienen una meta general. Pero la diferencia entre equipos de trabajo es que en los equipos de trabajo cada persona, cada individuo tiene una función específica con una responsabilidad y que está direccionada a que todas esas metas, a todos esos objetivos se sincronicen. Vamos a regresar a la foto anterior, a esta tercera foto.
La tercera foto que está ahí. Cada uno de ellos tiene una función específica como tal. Por ejemplo, los dos que están aquí abajo, entre uno es el que está haciendo vigilia, vigilando por el tema de la seguridad, y el otro es el que tiene la mochila, que la persona que está surtiendo el material impreso, las cintas, los papelógrafos, los afiches, las banderas, ¿sí? Pero hay dos personas que son las que se encargan de instalar. Hay dos personas más que se acercan, que hacen de avanzada, y dos personas más que son las que dialogan con los votantes, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una función netamente específica, y en la planificación ellos ya tienen un orden como tal. Por eso hay una gran diferencia entre grupos de trabajo y equipos de trabajo. Hay que tener muy claro en ese sentido. Los grupos son homogéneos. Ojo, con esto no quiero decir que los grupos no hay en campaña. Sí hay grupos en campaña, pero también hay equipos de campaña. Más adelante les muestro el diagrama. Aquí está. La estructura de una organización política. Adherentes, simpatizantes al partido político vendrían a ser los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo. De ahí vienen los líderes, representantes a los diferentes comités y colectivos, también vienen a ser grupos de trabajo, porque tanto la estructura como los líderes, ¿sí? El objetivo de ellos es un objetivo general, ganar las elecciones. Pero ahí vienen los equipos de trabajo. Los miembros funcionales al comité, que es el buró político, ¿sí? Donde está el equipo de comunicación, donde está también el equipo de publicidad, donde hay gente especializada a hacer una función específica como tal, ¿sí? Y el que está arriba, el Comité General de Movimiento del partido político, donde está el candidato o los candidatos y los coordinadores parroquiales. Ahora, en el buró, donde se comanda toda la planificación de una campaña política, hay que tomar en cuenta que cada equipo de trabajo tiene una finalidad totalmente distinta. Entonces, cada uno de ellos debe responsabilizarse en base al accionar que les tocan. Por decir un ejemplo, los que son del equipo de movilización, los que tienen que movilizar al personal, ellos saben que tienen que, antes de estar en la sede, combustible para los carros, las camionetas deben estar llenos, deben tener matrícula, los choferes tienen que estar al día, ellos tienen que tener una ruta de recorrido para dejar personal y para llevar personal. En el caso de, por decir un ejemplo, en campañas yo siempre trato de economizarle a algunos partidos, es que armen sus propios comedores populares, como se les podría decir, comedor general, donde todos lleguen a comer, ¿sí? Ese equipo de trabajo de transportación tiene que estar sincronizado en base a ese trabajo. Otro, por ejemplo, otro grupo, los de publicidad. Ellos trabajan por objetivos. Si saben que ellos en el día de hoy, jueves, tenían que haber culminado en cierto sector, poner afiche, bandera, lona, etc. Y no se abastecieron, hay otro equipo alterno que por lo general saben trabajar en las noches y pueden trabajar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, con esto lo que les trato de decir es que cada equipo de trabajo tiene una función totalmente distinta, específica, bajo su responsabilidad, pero que la meta principal, lógico, es las elecciones, ganar el candidato, hacer una campaña visible, apreciable, no tan contaminante, pero sí atractiva para la vista, para el oído de los votantes. Pero, ¿cómo nosotros saber el factor de preparar a esa gente? Y toda estructura política debe forjarse en el capital humano como estructura. Es decir, que el proceso de formación en los partidos políticos necesitamos tener gente que tenga conocimientos, que tenga destrezas, que tenga habilidades, porque en base a ese estudio, a ese diagnóstico del personal que tenemos, se podrá direccionar, segmentar, clasificar cuál es el rol más importante que ellos puedan hacer.
Y de ahí es donde viene el tema de la formación, el tema de la capacitación, que les genere competencias intrapersonales, que sean personas motivadas, que sean personas que tengan mucha disciplina y sobre todo personas que tengan una orientación hacia los objetivos, hacia las metas que deben estar dichas. Miren, yo aquí les muestro dos fotos. Es una capacitación donde se les estaba hablando del trabajo, del manejo en equipo que se necesita tener y que más allá de que cada uno de ellos tenga una función específica, es que cada uno de ellos necesita trabajar en equipo, pero sobre todo es el también darse la mano cuando un compañero no pueda llegar, no pueda dar, ¿sí? Eso también es importante. Los trabajos en equipo deben ser integrales, ¿sí? Al momento de generar ese tema. Si ustedes alcanzan a ver en las fotos, a los costados hay unos mapas. Siempre se hacía reuniones todas las mañanas, cuando era pre-campaña, cuando ya era tiempo de campaña, es decir, cuando la campaña arrancaba oficialmente, solo me reunía con los líderes territoriales y con ellos supervisábamos el trabajo que se iba a hacer en territorio y que se iba a ir marcando poco a poco. Me hubiera gustado haber mostrado una foto de cómo se hace el mapeo con estos equipos de trabajo y cómo ellos cierran los territorios para poder dar. Pero bueno, se me pasó por alto porque el tema del mapeo político es un poco mucho más complejo. No solo es hablar de equipos, esto es hablar del tema de investigación, esto es hablar de georreferenciación de datos, esto es también hablar del tema de seguridad, participación ciudadana, cómo insertar la campaña en los diferentes puntos y territorios donde están los votantes, ¿sí? Las campañas no se ganan solo con publicidades, se ganan con el puerta a puerta, entrando a esos sectores donde nunca los políticos han llegado. Entonces, me hubiera gustado, pero bueno, la parte primordial de una formación política es que se necesita capacitación. Si los partidos políticos no se preocupan por capacitar a sus, eh, a sus integrantes, es difícil, muy, pero muy difícil que estas personas sin conocimiento, a lo mejor tengan destrezas, pero no han sabido potencializarlas, a lo mejor tienen habilidades, pero no han sabido direccionarlas. Es difícil que ellos, sin conocimiento, sin destreza, sin esas habilidades, puedan llegar a generar pues, un resultado óptimo en una campaña. Por eso el tema de la capacitación política dentro de las estructuras políticas nos permite maximizar el tema del capital político al 100%, hasta donde más se pueda dar. En pocas palabras, decir, gerenciar una campaña política también es gerenciar los mejores recursos humanos que ustedes puedan tener. Hay personas que me ha tocado que me dicen, Ronald, yo quiero subirme a la escalera, quiero poner la bandera, pero si esa persona tiene muy buena habilidad de hablar, de escuchar a la gente, tiene un buen carisma, se maneja esa imagen impecable, yo no lo voy a poner a subir a subirse a la escalera, yo lo pongo a hablar, lo pongo a hacer avanzada, que esa persona nos genere, nos abra el camino de confiabilidad para nosotros llegar a las casas, para poder hablar con el resto de las personas. Es más, esas personas que manejan ese diálogo, que manejan una inteligencia emocional, cuando ellos saben a qué casa podemos ir y a qué casa no podemos ir, porque así como hay personas muy educadas, también hay personas que no les interesa saber nada de los políticos y a veces me ha tocado ver algunas personas salen insultando a los candidatos sin que el candidato le haya hecho nada. Pero eso es un tema de rechazo a la política. Y por lo general son personas mayores, adultas mayores, que a veces recurren a ciertos comportamientos que no son adecuados y que a lo mejor el candidato no tiene la culpa, pero es por otro candidato. Y a veces, lamentablemente, por uno pagan los platos rotos todos. Entonces, sí es importante y necesario que la capacitación política, las estructuras se dé. Es más, ese es uno de los pilares fundamentales en todo proceso de campaña, el capital humano como estructura política. Siempre es esencial tener eso. Pero
Después de la capacitación, de la formación de equipos, ¿sí? Es importante resaltar las habilidades personales que cada uno de los integrantes dentro de un trabajo tiene, cómo se desempeña, cómo elabora su trabajo eficientemente, si todavía le falta, o es una persona que tiene problemas. A mí me ha tocado personas voluntarias que entran a los partidos políticos porque creen el candidato, pero a veces hay personas que tienen ciertas discapacidades, y esas discapacidades no le facultan a que esas personas puedan hacer ese trabajo. Pero aún así, esas personas también se buscan la forma más correcta y saludable para que esas personas no sean afectadas, porque hay muchos voluntarios que llegan. A mí me ha tocado campañas donde hay voluntarios que llegan y quieren trabajar, o bueno, buscan también trabajo, quieren que se les reconozca algo. Entonces es importante tomar en cuenta la lectura de las habilidades personales que cada integrante tiene en ese desempeño. Hay otras personas que son rápidas instalando lonas, banderas, pero no les gusta hablar, y si hablan son mal hablados, y eso pasa. Pero también hay habilidades sociales y de comunicación en diversos contextos. Por eso es importante saber qué integrante dentro de la estructura política, antes de formar el equipo, tiene esas habilidades, pero también tiene conocimiento, tiene esa información, porque eso es importante también saber. Miren, en la última campaña, en esta campaña que les muestro la foto, en pre-campaña se mandó a elaborar un díptico, un material impreso que se iba a socializar y se iba a repartir a nivel de toda la ciudad, pero el principal objetivo de ese díptico, de ese material impreso, es que todos los integrantes se aprendan, no solo de memoria, que lo entiendan, que lo comprendan, que tengan conocimiento. En este caso, pues, el díptico tenía parte de la gestión de obras que había hecho el alcalde, y que en ese sentido les ayudaba a cada uno de ellos a tener ese conocimiento, a tener esa información, porque ellos, más allá del trabajo que hacen como brigadistas, ellos fuera del tema de las brigadas, ellos pueden argumentar, pueden generar un debate, pueden generar a lo mejor, tal vez no como debate, pero sí una conversación, un diálogo. Y ese conocimiento que ellos tienen es importante. Por eso que los primeros voceros de los candidatos son los votantes, son los militantes, porque son ellos los que generan la imagen. Imagínense ustedes que el candidato se presenta con la publicidad y todo lo demás, pero cuando ustedes ven que los brigadistas dicen, no, el candidato no nos trata bien, no nos saluda, no conversa con nosotros, genera un problema no solo de rumor, genera una desvinculación del trabajo de campaña que se necesita, porque aunque ustedes no lo crean, los brigadistas son imagen. Por eso que en la foto que les mostré anteriormente, uno de los hábitos importantes de los candidatos es dialogar, es conversar con su gente, con la gente que está en el trabajo, corrigiendo errores, fortaleciendo más ese tema. Los candidatos, en este caso el candidato, voy a regresar a la foto porque me gusta evidenciar ese tema. En esta foto el candidato, el ingeniero Erazo, no solo estaba escuchando a sus brigadistas, les estaba dando una reflexión, los estaba motivando, porque es un proceso, no es de un solo día, esto es continuo. Entonces, es esencial que los liderazgos se muestren siempre retroalimentando a sus miembros, porque si no, pues es difícil motivar. Pasan una serie de circunstancias y hechos que a veces los brigadistas en algún momento se desaniman. Por eso es importante que el liderazgo del candidato, antes de ser candidato afuera para los ciudadanos, tiene que ser un líder con su gente, con su propia estructura política. Entonces, los equipos de trabajo deben tener 4 características para el trabajo día a día. Primero, flexibilidad, que es la adaptación dinámica ante las situaciones, que les ayudará y les permite que si se equivocan puedan aprender de los errores. Es decir, en pocas palabras, a rebobinar
los trabajos, las situaciones que han pasado para mejorarlas. La apertura, que es la predisposición y la habilidad para escucharlos, para comprender, para explorar y para reflexionar desde un punto de vista que ellos puedan generar una comunicación asertiva, de que ellos no caigan en el pasionismo de decir lo primero que escuchan. Los equipos de trabajo tienen que ser sumamente reflexivos a la hora de generar, de emitir un criterio, un comentario, ¿sí? Hay que tener mucho tino en campaña política porque ha pasado que en esta misma campaña hubo uno de los brigadistas, se trató con un vecino no tan bien agradable, pero ellos tienen su trato y entre vocablo fuerte e insultos, alguien lo grabó y alguien quiso subir en las redes sociales, desprestigiar, diciendo que esta era una campaña agresiva, que era una campaña donde estaban insultando a los demás candidatos, cosa que no era así, cosa que descontextualizaron el contenido que realmente fue. Entonces, esos pequeños errores a veces se necesita también corregirlos, ¿sí? Por eso es importante flexibilidad, apertura, estabilidad, es decir, permite sostener esos lazos cercanos entre todos los equipos de trabajo. Es decir, que piensen más allá de que la elección que se gana, que piensen en el proyecto, porque más allá de eso es el proyecto que se necesita para tenerlo, para determinar que se debe construirlo. Y determinación que es el enfoque a los objetivos propios del partido, del candidato, de los equipos de trabajo, que se necesita liderar con ese sentir de entusiasmo, con esa motivación, lo que los candidatos deben hacer siempre antes de terminar la jornada es justamente eso, motivarle, darle una reflexión, conversar entre ellos rápidamente, qué les ha ido bien, qué les ha ido mal, cómo podemos mejorar eso. Eso es importante dentro de los liderazgos, porque eso les dará una referencia en el offline de la campaña. El online es cuando todos ellos estén conectados. El offline es cuando muchos de ellos vayan a sus casas, vayan a dormir, tengan encuentros con sus familias, con sus vecinos, con sus amigos. Y ahí es donde ese offline pueden aplicarlo. Es decir, tener claras esas determinaciones, ¿sí? Cómo se está llevando la campaña. Es más, uno de los síntomas en toda campaña es ver el trato de sus brigadistas, el trato de sus equipos de trabajo. ¿Cómo están tratados ellos? ¿Sí? ¿Se le está dando las atenciones? ¿Se le está dando las facilidades? ¿Sí? Si el líder les está dando la apertura. Eso es importante. A veces las campañas políticas se pierden por rumores y se pierden por esos rumores que de una u otra manera salen de sus propias estructuras políticas. Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta ese tema, que el liderazgo no solo es en los medios de comunicación, es también en ese sentido. Entonces, planteando desde la necesidad, desde los proyectos hasta la gestión, si todo proyecto político inicia por querer resolver una necesidad, y para esa necesidad se necesita formar grupos de interés. Voy a poner un ejemplo sencillo. En un determinado barrio, barrio XYZ, se fue el servicio del agua. ¿Cuál ha sido el problema? La rotura de una tubería, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el interés de resolver ese tema? Formar un grupo de interés, es decir, formar un comité, una comitiva, para poder, por medio de actividades, resolver ese problema. Ahí viene el siguiente paso, la propuesta como tal. Ya tenemos la necesidad, ahora vamos a la propuesta, ¿sí? ¿Qué se concreta dentro de las propuestas, dentro de ese grupo de interés mediante reuniones? Se concretan ideas, se filtra información, se sintetiza o se hace un resumen de lo más esencial para la propuesta, para el proyecto. Y ahí es donde se forman los equipos de acción, es decir, ¿cuál es la conclusión en el caso del barrio que se ha dañado la tubería rota? Bueno, se formó un comité, este comité está haciendo una recaudación para poder arreglar ese tema o ir a gestionar a la empresa de agua potable. Es decir, se está formando la acción a seguir. Y esa acción a seguir es la que se ve en los trabajos.
Es decir, el trabajo vinculado a las organizaciones, a las instituciones públicas, se trabaja con los funcionarios, se hace la gestión y en base a los resultados de esa gestión es que se forma opinión pública. Por eso es importante que los candidatos tomen en cuenta este diagrama. Es tan sencillo, es tan simple, lo que la gente ahora quiere es simplicidad en resolver los problemas. Y aquí está tan sencillo de seguir estos pasos, de seguir este proceso para poder generar, no solo resolver el problema, también generar réditos políticos en ese sentido, porque esa gestión es la que forma la opinión ante los medios de comunicación y sobre todo una opinión favorable. Miren, este es el proceso de estructura de campaña. Yo, como lo dije al principio, cada campaña política es única, pero estoy aquí mostrándoles el proceso de estructura de campaña en 3 grandes grupos. Investigación, porque se necesita de la investigación para generar insumos estratégicos. Se necesita de organización, porque dentro de la organización está la planificación, está el cronograma. ¿Y para qué sirve ese cronograma? Que ayudará a los insumos operacionales, mover, organizar estructura, movilidad, coordinadores, sedes, medios, etcétera, etcétera. Y de ahí el otro grupo, el tema de la movilización, es decir, la agenda mediática, la agenda de participación de los candidatos, es decir, la coordinación de la agenda, las rutas, los recorridos, a dónde van a estar los candidatos hoy en día, y que esa agenda no puede chocarse con ninguna otra actividad. Miren, algo que en nuestra cultura sigue pasando es que muchos de los candidatos son impuntuales. Y aunque ustedes no lo crean, los ciudadanos ven ese tema. La puntualidad es un tip necesario para que muchos de estos candidatos lleguen a tener una percepción favorable en cuanto al tema de la precisión en el tiempo, ser puntuales al momento de llegar. Y eso a veces mucho pasa, que el error de los candidatos es llegar 1 hora tarde. Entonces hay que tomar en cuenta ese sentido. Entonces esos insumos de comunicación nos ayudará a la publicidad móvil, a las vallas, a los uniformes, las camisetas y un sinnúmero de elementos que van a servir como insumos de acercamiento, es decir, un instrumento de acercamiento. Hay una teoría que algunos asesores políticos dicen que la camiseta no vende votos, no compra votos. Yo lo que creo es que la camiseta, la gorra, las manillas, los tomatodos y todos estos insumos de publicitarios, no creo que nos ayuden a vender, pero es un insumo de acercamiento al votante, porque creo que puede ser la excusa de cómo llegar al votante y engancharlo a que nos dé unos minutos de atención por el tema del voto, sea el candidato o sea los brigadistas. Entonces, es importante tomar en cuenta desde ese punto de vista que todas esas cosas son insumos de acercamiento a los votantes. No es la herramienta para comprar el voto. La compra del voto, la venta del voto, como se le pueda decir, es cuando se lleva el mensaje, cuando se hace la presentación del candidato, cuando el candidato pueda insertarse en un diálogo ciudadano con el votante. La camiseta, la gorra, hasta para la foto, repito, es un insumo de acercamiento. Y ahí está justamente una de las estrategias de cómo los candidatos deben estar acercándose a los electores. Entonces, la estrategia como tal nos ayuda a determinar una metodología, una ruta a seguir. Y esa ruta que va con planificación, que va con investigación, que va con análisis, ¿sí? Ayuda a direccionar la metodología para posicionar al candidato. No siempre en la investigación va a arrojar buenos índices, pero en base al análisis de la investigación podemos sacar ciertas conclusiones para poder posicionar al candidato. Es decir, que la estrategia como tal es un insumo central que para muchos es interpretado como un plus, pero para mí, en el caso profesional de la consultoría política, es una metodología a seguir, ¿sí? Que el plus debe ser diferente
Entre los demás candidatos, por supuesto, dentro del mercado electoral siempre se debe marcar la diferencia entre los demás candidatos. Ser único, ser espontáneo, ser algo diferente de lo que los electores están buscando. Entonces, de ahí parte la ruta estratégica de la campaña, que nos da un mapa, nos da un norte a seguir y que a corto, mediano y largo plazo verán las acciones de la campaña y verán los resultados. Ahora, ya van a ser unas últimas láminas. Los tipos de estrategia. Hay 4 tipos. Bueno, hay muchos otros tipos de estrategia, pero los principales son los 4. Estrategia central de la campaña, que es la parte medular en el diseño, es decir, cómo se diseña la campaña y esa estrategia conducirá a generar una estabilidad de imagen y de comunicación para el candidato. De ahí viene lo que es la estrategia digital para las plataformas sociales. A mí me ha tocado candidatos que no son tan buenos para el tema de las plataformas. Y la estrategia es justamente que debe ser apegada a la estrategia central, pero con otras TICs, con otras tácticas para poder generar los objetivos deseados. No siempre la estrategia digital pueda parecerse a la estrategia central de la campaña. En algunos casos no. De ahí viene la estrategia mediática para la opinión pública, es decir, cómo la campaña debe ser atractiva, ya no en el tema de las redes, sino en el tema de la opinión pública, es decir, los medios de comunicación. No sé si a ustedes les ha tocado que a veces cuando nosotros vemos o leemos o escuchamos medios de comunicación, ustedes sienten que a veces los medios están un poco desincronizados con lo que dice la gente de la calle, con lo que dice el barrendero, con lo que dice el señor de la despensa, con lo que dice la señorita ama de casa, las caseritas, etcétera, etcétera. Se escucha que no es lo mismo que están hablando. Y esa desincronización es importante. Por eso, la estrategia mediática para la opinión pública también debe ser consensuada y aterrizada en base a las necesidades mediáticas con los medios. Y la última, que también a veces no siempre es la misma con la estrategia central, la estrategia territorial. Es decir, si aplicamos estas distintas estrategias, nos damos cuenta que cada una de ellas tiene una meta totalmente distinta, la una y la otra. La estrategia territorial, por lo general, es abarcar lo más posible el territorio, pero no solo pegando publicidades, porque ese es el problema y la mala interpretación de algunos candidatos o de algunos burós políticos que piensan que la campaña es forrar las ciudades. Y no, yo pienso lo contrario. Yo pienso que la publicidad política marca el territorio donde se ha hecho una buena gestión en el puerta a puerta, que eso es lo necesario. Y a mí me ha dado resultados con estas últimas campañas. Yo no menciono mis campañas, creo que nosotros los consultores políticos somos como los médicos, podemos exponer los casos clínicos, pero nunca los pacientes. Y en ese sentido, una de las normas éticas de todo consultor político es hablar de las campañas y no hablar de los candidatos, porque dentro de nuestro oficio hay ciertos documentos de orden y de principios confidenciales que uno, por temas de normas éticas, debe cumplirlo. Pero bueno, puse un ejemplo muy claro y sencillo de lo que se pueda armar en una campaña. Creo que más allá fundamental de ver la campaña como tal del candidato es ver cómo ganó la campaña. Y ese es el problema. Este es uno de los errores políticos donde muchos candidatos copian los modelos de otras campañas, pero no se ponen a analizar el por qué ganó ese candidato. En estas últimas campañas vimos gente que se parecía a Barack Obama, vimos gente que se dejó crecer el candadito y quería parecer a Nayib Bukele, querían ser, bueno, como muchos otros candidatos, otros quieren ser como Correa, etcétera, etcétera. El tema no es parecerse a esas personas, porque cada quien maneja un estilo totalmente diferente en imagen, en mensaje, en carisma. El tema es estudiar su entorno y aprovechar la mayor posibilidad de cómo ganar una campaña mediante la investigación política.
dejo con esta reflexión. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. ¿Por qué hago esta reflexión? Creo que hoy en día necesitamos perfeccionar y necesitamos sincerarnos un poco en el tema de la política. La política nos ayuda a ser más conscientes de los intereses públicos, pero también la política nos ayuda a retroalimentarnos de los problemas que está pasando. Miren, yo siempre digo, y esta es una frase, no sé si algún día se haga célebre, pero yo siempre he dicho que la democracia media existe cuando el ciudadano no tiene el suficiente conocimiento para ejercer el poder. Es verdad, la democracia es el poder del pueblo, el poder de decisión del pueblo. Pero si el pueblo no tiene el suficiente conocimiento para saber reflexionar su voto, para saber a quién le va a dar el voto, yo creo que seguiremos teniendo una democracia a medias. Por eso que esta frase última creo que es importante que ustedes la reflexionen. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y pues, si tienen, por favor, preguntas, me gustaría que me planteen la pregunta como tal. Julián, por favor. Sí, buenas noches a todos, igualmente buenas noches, Magíster, una gran ponencia. Bueno, mi pregunta vendría siendo en el ámbito a futuro. Cuando una campaña política ya logras el objetivo que fue ganar las elecciones, ¿por qué será que ciertos partidos decrecen su credibilidad o pierden su credibilidad que ganaron al principio? ¿Por qué será que a veces por cambio de autoridades o tal vez por cambio de equipo, cambio de estrategia puede ser, se da que Ya. la gente deja de creer en sus partidos? Ok, y voy a ser muy claro, muy claro en esto. Primero, los partidos políticos no se fortalecen con su imagen institucional. Siguen siendo muy débiles. Ecuador sigue teniendo una baja institucionalidad política. No es como en México, no es como en Argentina, que tú eres, por decir un ejemplo, en México, tú eres priista y tu abuelo es priista. Es decir, hay una cultura política que viene de la familia. De eso, primer enfoque. Segundo, el tema del camisetazo político como fenómeno que siempre va a pasar. Y el tema del camisetazo político es un fenómeno tan habitual, que si tú te pones a examinar a cada uno de los candidatos, te vas a dar cuenta que en su currículum, en su hoja de vida, han pasado por 3, 4, 5 partidos políticos en diferentes elecciones y diferentes dignidades. Y tercero, lamentablemente hay que decirlo, la cultura política. Mientras no tengamos cultura política, es difícil que podamos cambiar. Te doy paso, Denis, por favor. Pregunta, por favor. Buenas noches. Primeramente, felicitarlo por una excelente ponencia. Ya tengo el gusto de conocerlo. Para mí me parece un gran político. Mi pregunta es muy clara. O sea, no sé si estaré equivocada, pero en este caso, en los cantones que son pequeños, donde uno ya conoce los candidatos, ya conoce la vida de los candidatos, ¿no podría existir como una ley para que el dinero que se le da a los candidatos para utilizarlo en publicidad sea usado para alguna otra cosa? O sea, como para algo que ellos hagan y las personas puedan ver si son capaces para uno poderles dar el voto y no los gasten, digamos, en publicidad, en ortografía, sabiendo que uno ya los conoce. Bueno, lamentablemente, Denise, eso está enmarcado en la ley. Hay un presupuesto de participación que se le entrega a las organizaciones políticas. Hay también dentro de ese presupuesto, existe un presupuesto para la capacitación de sus miembros de los partidos políticos. Hay un presupuesto para los direccionamientos de la sede central de los partidos políticos. Y ahí también, cuando vienen las elecciones, hay un presupuesto que se les entrega a los partidos políticos para que hagan publicidad. Mi respuesta es sencilla. Si quieren que ustedes ya no, los políticos no tengan ese presupuesto, perfecto. Eso solo, lo único que se puede arreglar en una asamblea constituyente, que haya una consulta popular y que alguien proponga que ya no se les esté destinando presupuesto. Es más,
Ecuador es uno de los pocos países que les entrega dinero a los partidos políticos. En México no les dan dinero, en Argentina no les dan dinero, en Perú no les dan dinero, cada quien trabaja por sus propios medios. Ecuador, hay que decirlo, los políticos son privilegiados aquí en Ecuador porque tienen dinero del Estado. Siguiente pregunta, Elba, le doy paso. Muy buenas noches, muchas gracias. Está excelente y brutal esta ponencia. Por preguntarle, cuando se participa en una campaña política, digamos, de concejales en último puesto, ¿qué tanto por ciento debe darle esa persona de interés y de liderazgo y todo empeño en la campaña política? Esto digo porque sí han propuesto a muchos conocidos, amigos, y dicen que no aceptan este último puesto porque solo son para utilizarles. Pero una campaña política es para darse a conocer, es empezar de a poco, digo yo. Claro, ok, Elba, antes de todo, el término brutal, ¿te referías a algo bueno o algo malo? Excelente, algo Ah, ya. buenazo. Es que lo escuché y bueno, no está dentro de mi vocabulario en esa interpretación. Bueno, mira, las campañas como tal son campañas integrales, es decir, en el caso de los concejales es plurinominal. Lamentablemente, los últimos años han cambiado de metodología y ese creo que es uno de los problemas que hace que muchos candidatos que vayan en los últimos puestos no quieran participar porque saben que no van a llegar o porque el método no les da. Años anteriores método de Hong, ahora el método Western unificado, vamos a llegar al método tradicional. Primero yo creo que hay que establecer, y eso repito, una asamblea constituyente, una consulta popular que ya no se esté manipulando el tema de cambiar el sistema de votación, que eso es lo que más daño le hace a la democracia en el país. Estados Unidos tiene un método que no ha cambiado desde hace casi más de 50, 60 años, y ellos saben allá quiénes son los que van a ganar y cómo van a trabajarla y cómo la van a ganar. Ahora, lo que yo sí creo para las personas cuando los buscan en candidaturas, en los últimos lugares, no lo vean como que como que es el rabo, el último rabo de la cometa. Véanlo que puedan demostrar un liderazgo y que puedan generar una plataforma política. Miren, la carrera política no llega de la noche a la mañana. No se puede obtener resultados así de golpe. Claro, que algunos han tenido suerte, por supuesto, pero porque han también tenido construcción de credibilidad e identidad como ciudadanos. Cuando los candidatos, antes de ser candidatos, han sido buenos líderes ciudadanos, déjenme decirles que esa plataforma se convierte en una plataforma de credibilidad en el tema político. Jefferson, por favor, pregunta. Hola, buenas noches. Sí, justamente mi pregunta va relacionada a lo que son los candidatos. ¿Usted cree que si desde el CNE, aparte, digamos, para poder, digamos, un candidato o formar un equipo, deben presentar una propuesta? ¿Usted cree que si desde el CNE tienen que esos candidatos, la propuesta que proponen, obviamente, vale la redundancia, tienen que cumplirla? ¿Usted cree que se podría formar un equipazo, por así decirlo, dentro de cualquier provincia o dentro de cualquier cantón? Con esto, digamos, se podría minimizar o acabar la corrupción dentro del país. Bueno, puedo hacer dos reflexiones. La primera, mira, en política todo se puede hacer, pero yo creo que aquí el tema de la política es la pugna de intereses y de poderes que a veces ciertos líderes no las quieren compartir con otros. Es lamentable si muchos de nosotros buscáramos el bienestar del país, de la provincia o de nuestras ciudades, si nos uniéramos todos, creo que esto sería totalmente distinto. Lamentablemente, somos uno de los países, ojo con lo que voy a decir, somos uno de los países más pequeños de Latinoamérica, pero somos más grandes en división política. Somos un país tan pequeño, pero tenemos más de 200 cantones, juntas parroquiales, provincias, consejos provinciales. En división política somos uno de los más grandes, comparado a otros, a Perú, a Colombia, que nosotros le doblegamos. Entonces,
Y mi segunda reflexión, mira, para abordar un poco, no profundizarnos en un tema porque puede hacerse, no polémico, puede quedar en la deriva. Mira, los sistemas democráticos se pueden autorregular, y ahí también coincido con algo que decía Ariana en su anterior ponencia. Los sistemas democráticos deben autorregularse, sí, pero mientras no vivamos esta experiencia, es difícil. Yo no creo, como lo que decía en su momento uno de sus compañeros, que puede demorarse hasta 100 años, según, no sé si son estudios, investigaciones. Yo creo que no. Yo creo que el individualismo latinoamericano sigue estando vigente, pero lamentablemente, mientras nosotros no vivamos en carne propia estas realidades y mientras nosotros no tengamos esa reflexión, va a ser difícil que podamos cambiar. Así que, por lo tanto, creo que es un deber que queda ya en cada uno de ustedes en reflexionar sobre la cultura política, sobre la ética en la democracia y sobre la participación ética que cada uno de ustedes tengan. Ya dependerá de cada uno de ustedes si quieren ser candidatos, llegar con medios o con partidos políticos corruptos, o si ustedes quieren decir, no, yo quiero ganar verdaderamente para cambiar, porque hay que decirlo, muchos de los candidatos que ganan elecciones y que ganan por temas de corrupción, por temas de intereses particulares, son personas que están comprometidas a cumplirle a esas personas. Hay que decir desde otro punto de vista, la democracia es un negocio para muchos, para los partidos políticos, para los empresarios, para los que aportan dinero en las campañas, porque con el presupuesto del Estado no les alcanza una campaña. Ya las campañas son mínimas. Creo que lo más mínimo que una ciudad de segundo o tercer orden en el Ecuador que se gasta en el tema electoral puede ser de $500,000 hacia arriba, hasta $8 millones he visto que se gasta en una alcaldía. No sé quién más tenga que hacer alguna pregunta para ya finalizar. Sí, querido Ronald, le quiero comentar que por tema tiempo, Sí, sí, ya tenemos. perfecto. Le agradecemos profundamente por todos sus aprendizajes brindados e invitamos también a que se quede para tomar la fotografía final que será publicada en nuestras redes sociales. Ya, perfecto. Anayeli, estamos a tu palabra. Muy bien, muy buenas noches, queridos líderes. Vamos encendiendo nuestras cámaras. Voy a hacer 3 tomas. Y bueno, yo les diré en qué momento sonríen para que no se les congele la sonrisa. Muy bien. 1, 2 y 3. Bien. Ok, cualquier cosa, por favor, están mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, como en Twitter, como Ronald Antón. Si ustedes tienen alguna pregunta más, ustedes pueden buscarme en las redes sociales. Yo, con las personas que llenaron el cuestionario, por correo electrónico les haré llegar algún material que les va a servir a ustedes. Les voy a pasar un libro esencial importante que les va a servir. Se llama Antología Política Ecuatoriana. Creo que es importante que ustedes, como nuevas generaciones, sepan qué pasó en la política anterior. ¿Sí? Cómo en los últimos 30 y pico de años se retornó a la democracia antes de la dictadura. Entonces es muy importante que ustedes tengan ese libro. Yo, con los datos que ustedes han completado en el cuestionario, yo les haré pasar en estos próximos días esos materiales. Así que, Kenia, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Anayeli, ¿nos confirma si pudiste tomar las otras 2 fotografías? Sí, todo bien, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo módulo. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.